Hola. En este video vamos a hacer la deducción de las fórmulas para los tres vectores unitarios de un sistema de coordenadas esféricas. Para eso vamos a recordar que en un sistema de coordenadas esféricas, todo punto en el espacio puede ser denotado con un vector de posición r que parte del origen y llega hasta el punto en cuestión, y ese vector de posición está definido por tres parámetros distintos. Uno es la magnitud que tiene el vector, a la que denotamos con r, el otro es el ángulo que existe entre la parte positiva del eje z y el vector, al que denotamos con θ, y la otra es el ángulo que existe entre la parte positiva del eje x y el vector, al que denotamos con la letra y phi. Acá estamos utilizando la convención que se utiliza en la física. En los libros de matemáticas ustedes van a encontrar generalmente que aquí esto se denota con θ y esto con phi, y muchas veces se denota, en vez de con la letra griega, con la letra r, se denota con la letra griega ρ. Bien. Lo que queremos hallar son los vectores r sombrero, θ sombrero y phi sombrero, que denotan las direcciones de crecimiento de la magnitud, del ángulo θ y del ángulo phi. Vamos a partir de las fórmulas de conversión desde el sistema de coordenadas cartesianas a las polares, que son estas de aquí. No voy a hacer demasiado análisis de esto, es fácil de deducir. Este de aquí z es r por el coseno de θ, es bastante claro esto. Y aquí estas dos son bastante fáciles de deducir si uno tiene en cuenta que esta proyección del vector sobre el plano xy es igual a r por el seno de θ. Bien, vamos a denotar estos vectores en términos de los vectores de coordenadas cartesianas, que son los vectores unitarios, que son x sombrero, y sombrero y z sombrero. También se suele usar la letra i, j y k, pero aquí, para no usar tantas letras diferentes, voy a utilizar esta convención. Bien. El más fácil de deducir de estos tres vectores unitarios es el r sombrero. ¿Y cómo vamos a hacer la deducción? Al vector r de posición claramente lo podemos expresar como su magnitud r por la dirección, r sombrero, por el vector unitario de dirección. Esto quiere decir que el vector unitario de dirección es igual a el vector r dividido su magnitud. Así de simple. Ahora bien, expresemos esto en términos de las coordenadas cartesianas, es decir, claramente r sombrero es igual a x en la dirección de x más y en la dirección de y más z en la dirección de z dividido r. Es decir que r sombrero va a ser igual a el seno de θ por el coseno de phi, x sombrero, más el seno de θ por el seno de phi por y sombrero, más el coseno de θ por z sombrero. Este es el más fácil de obtener de estos tres vectores. Para obtener los otros dos vectores hay dos estrategias posibles que se pueden utilizar. Aquí voy a desarrollar una de esas estrategias y en el paso siguiente voy a mencionar sin desarrollar la otra estrategia posible que se puede usar. ¿Cuál estrategia vamos a utilizar acá? Nosotros vamos a obtener primero el vector θ sombrero. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos un vector unitario que apunta en la dirección de crecimiento del ángulo θ. Entonces, para obtener un vector en la dirección de crecimiento del ángulo θ, lo que hacemos es derivar parcialmente nuestro vector r con respecto a θ. Allí, nuestro vector r. Ahora, puede ser nuestro vector r, pero en realidad como lo único que nos interesa es, en definitiva, es la dirección del vector en este momento, en este punto del análisis. Puede ser de r o puede ser de r sombrero, es lo mismo, son vectores paralelos, uno es unitario. De hecho, lo que voy a hacer es usar r sombrero simplemente porque es más simple, porque no tiene aquí la magnitud de r que esté multiplicando. Ahora, este vector no sabemos qué magnitud tiene en este punto del análisis, entonces lo que vamos a tener que hacer es dividirlo por la magnitud que fuere la que sea que tenga, y así vamos a obtener un vector unitario en la dirección de crecimiento del ángulo θ. Básicamente lo que vamos a estar obteniendo entonces es θ sombrero. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la derivada entonces de r sombrero con respecto a θ. Queda todo constante excepto el ángulo θ, por lo tanto, aquí vamos a derivar cada uno de estos términos. Aquí sería la derivada del seno es el coseno de θ. Lo demás es una constante, es decir, que simplemente queda así multiplicando. Perdón, acá es esto es el coseno de phi por x sombrero, más el coseno de θ por el seno de phi por y sombrero. Esto es constante, recuerden, tanto seno de phi como y sombrero son constantes respecto a θ, más el menos, en este caso, perdón, el seno de θ z sombrero.
Ahora bien, lo que necesitamos ahora es obtener la magnitud de este vector. Vamos a entonces a aplicar la fórmula, vamos a aplicar Pitágoras para obtener la magnitud. Esto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos términos. Entonces acá simplemente voy a sacar factor común de manera directa. Es este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Sacando factor común para no extender tanto el álgebra me va a quedar el coseno de tita al cuadrado por el coseno de phi al cuadrado más el seno de phi al cuadrado más este otro término al cuadrado que es seno de tita al cuadrado. Por Pitágoras claramente esto es 1 y nos queda coseno de tita al cuadrado más seno de tita al cuadrado que también claramente es 1. Quiere decir que este vector ya es un vector unitario, con lo cual es el vector que necesitábamos obtener, tita sombrero. Y allí ya obtuvimos tita sombrero. Ahora, exactamente la misma estrategia es la que vamos a aplicar para obtener phi sombrero. Es decir, vamos a calcular la derivada de r sombrero respecto de phi. Lo voy a expresar así primero para que quede claro. Es decir, para obtener phi sombrero es la derivada y a esta derivada la dividimos por la magnitud que sea que ese vector tenga. Vamos a obtener un vector, de nuevo, perpendicular a r en dirección de crecimiento de phi y lo dividimos por su magnitud para que sea unitario. Vamos entonces a calcular la derivada respecto de phi, de r sombrero respecto de phi. Aquí tenemos menos el seno de tita por el seno de phi x sombrero más el seno de tita por el coseno de phi por i sombrero. Y aquí phi no está, esto no depende del crecimiento de phi, no está afectado por el crecimiento de phi, por lo tanto esto es 0, la derivada de eso es 0. Vamos a obtener ahora la magnitud de este vector. La magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la suma de estos dos términos. Entonces voy a sacar de nuevo factor común, esto es seno de tita al cuadrado por el seno de phi al cuadrado más el seno de tita al cuadrado. Esto claramente, perdón, por el seno de phi, coseno de phi, perdón. Entonces me voy a coseno de phi al cuadrado. Esto es 1. Entonces esto claramente es igual a el seno de tita. Esto quiere decir que nuestro vector unitario phi sombrero es igual a esto dividido el seno de tita, entonces esto no queda menos el seno de phi por x sombrero más el coseno de phi por i sombrero. Y allí tenemos este tercer vector unitario. Estos son los vectores base de este espacio tridimensional. Lo que significa es que cualquier vector en este espacio de 3 dimensiones lo podemos expresar como una combinación lineal de estos 3 vectores. Una forma de corroborar de que están bien hechos los cálculos es verificar que efectivamente estos 3 vectores son perpendiculares entre sí. Una forma de hacerlo es simplemente calcular el producto punto de cualquier combinación de estos 3 vectores, es decir, este por este debe dar 0, este por este también y este por este también. Los productos puntos de esas 3 combinaciones debe dar igual a 0 y vamos a corroborar que efectivamente son perpendiculares entre sí. Y allí obtuvimos los 3 vectores unitarios. Lo que voy a hacer en el siguiente paso es mostrar una forma alternativa de calcularlo sin desarrollarla. Bien. En este paso vamos a utilizar entonces una estrategia diferente para obtener tita sombrero y phi sombrero. Para obtener r sombrero simplemente utilizamos la estrategia que ya describimos en el paso anterior. Ahora, una vez que obtenemos r sombrero, vamos a empezar por obtener phi sombrero. Voy a dibujar a phi sombrero aquí abajo, sobre el plano XY, para graficar claramente de que nuestro vector, el vector unitario que queremos obtener, es un vector que sea perpendicular a r sombrero, pero también a z sombrero. La forma de obtener en el espacio un vector perpendicular a otros dos es a través del producto cruz de esos dos vectores. Lo que hay que ser cuidadoso es cuál es la dirección que le queremos dar a ese vector resultado. El producto cruz, si nosotros multiplicamos un vector a por b, tiene una dirección
inversa a B por A. Entonces, ¿cuál es la dirección del vector resultante? Se determina a partir de algo que se denomina la regla de la mano derecha. En este caso, nosotros lo que queremos hacer es obtener θ sombrero como el producto cruz de Z sombrero por R sombrero dividido la magnitud de ese vector para que sea un vector unitario. ¿Y por qué Z por R? Porque si sigo y no R por Z, porque si sigo la regla de la mano derecha tengo que apunto con mis dedos hacia la dirección del primer vector Z sombrero, los doblo hacia la dirección del segundo vector R sombrero en este caso, y el dedo pulgar va a estar apuntando hacia la dirección del vector resultante, en este caso hacia dentro del pizarrón, que es efectivamente la dirección que queremos que tenga. Si lo invirtiéramos sería la dirección inversa, no es lo que queremos aquí. No voy a desarrollar este producto cruz, pero sí voy a mencionar que esto es bastante fácil de obtener esta magnitud. Si uno tiene en cuenta lo siguiente, la definición de producto cruz dice que la magnitud del vector resultante, en este caso Z sombrero por R sombrero, es igual a la magnitud del primer vector la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que hay entre los dos vectores. En este caso el seno del ángulo que hay entre Z sombrero y R sombrero es θ. Esto es 1 porque son ambos vectores unitarios, entonces esto simplemente va a ser el seno de θ. La misma estrategia utilizamos una vez que obtenemos φ sombrero para obtener θ sombrero. ¿Y cómo lo hacemos? De nuevo la regla de la mano derecha. Necesitamos que apunte hacia abajo, entonces nuestro θ sombrero va a ser igual a, si apuntamos con nuestro dedo a la dirección de φ, lo doblamos en la dirección de R, nuestro dedo pulgar va a quedar apuntando hacia abajo. Efectivamente va a ser entonces igual a φ sombrero por R sombrero dividido la magnitud de ese vector para obtener un vector unitario. Si ustedes desarrollan estos productos cruz, van a ver efectivamente que vamos a obtener la misma fórmula que vimos en el paso anterior. De hecho, algunos podrían considerar que esta estrategia quizás les puede resultar más intuitiva que la que usamos en el paso anterior, pero ambas son absolutamente válidas.